Buenas tardes, bienvenidos. Una canción con un doble mensaje, ¿verdad? Para que no me gane nadie, ni la B y B, que ya va a ser Navidad. Así de que por eso tiene un doble mensaje. Así que buenas tardes, bienvenido, gracias por su puntualidad. Y gracias, muchas gracias, porque mire, hoy se portaron tan lindos que dije, y ahora ya no hay nadie, ahora estaba pendiente yo que alguien entrara antes, pero no lo hice. Así es que muchas gracias. Y bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un bonito descanso. Aunque no nos vemos nosotros el lunes, yo sé que les cayó bien el puentecito para los que trabajan en Guatemala y para los que no, por lo menos el descanso de la universidad. Así de que yo me alegro mucho de verlos. Fíjese que tengo una duda. Me llegó por ahí un mensaje y quisiera saber que me contesten. ¿Ustedes tuvieron clases ya en esta semana o no han tenido clases? Por favor. No, licenciada. No, ¿verdad? Sí, por ahí me dijeron que usted, es que alguien preguntó que si iba a haber clases, yo les dije que sí, y me dijeron que no han habido clases en esta semana, que le dijeron que no van a haber clases. Pues vea, sé yo que entre exámenes no hay clases, pero con ustedes no hemos empezado todavía. Ustedes empiezan, me parece que el 22. Sí, el lunes empiezan las clases. Sí, Juan José, dígame. Licenciada, pero clases normales sí hemos estado recibiendo. Ayer nos tocó civil y administrativo. Ahora el lunes fue el único día que, pues por el feriado, no recibimos clases. Ah, perfecto. Pero ayer sí tuvimos clases normales, administrativo y civil 4. Ah, me querían sorprender entonces, pero no contaban con mi astucia, ¿verdad? Dije yo, primero me conecto y si no han tenido clases, pues nosotros íbamos a tener. Así de que gracias, Juan José, le agradezco la aclaración. Vean, ¿saben por qué les pregunto eso? Porque siempre tenemos clases, dada las circunstancias con ustedes, es que creo que no van a haber clases, pero no nos vamos a ver, pero es porque el calendario casi quedó así, ¿verdad? Ustedes empiezan el día 22, examen. El 24 es miércoles, si no estoy mal. Vamos a ver para... Sí, el miércoles es 24, definitivamente ahí tienen examen de derecho agrario. El día 26, que es viernes, que es la próxima semana, pues tienen el examen de laboral. Y luego viene el otro examen de ustedes que es... ¿cuál es el otro examen que tienen ustedes? Derecho Civil 4, que es el 30. Es el día martes, ¿verdad? Entonces, el día lunes sí tendríamos clase. Y el 2, quiero ver, déjenme ver, el 2 es viernes. Entonces, casualmente ahí nosotros solo tendríamos una clase. Pero es coincidencial, ¿verdad? Que así nos tocó. Entonces, solo nos tocaría clase el 29. O sea, en la última clase que nosotros tenemos es el día viernes. De ahí ya no nos vemos hasta la siguiente semana, que es 29, pero es porque coinciden los exámenes entre las clases que nosotros tenemos. Así es que por favor tome nota, el viernes hay clase, vamos a terminar con el tema del viernes, entonces ya nosotros pasamos para el examen parcial, para no estar con eso, que si hay clase, que no hay clase. ¿Vieron? Así de que por favor tomemos nota de eso. Vamos a ver un videito en lo que sus compañeros terminan de ingresar y luego nos vamos a iniciar con el tema del día de hoy.
Bueno, espero que les haya gustado el mensaje. El tiempo pasa muy rápido y a veces no nos damos cuenta, andamos corriendo, andamos precipitados, pero no nos damos cuenta que a veces personas cercanas a nosotros tienen muchas necesidades. No sé quiénes de ustedes fueron a la feria, lograron ir a la feria, o no hay necesidad de ir a la feria, pero uno en la feria mira muchas personas que disfruta, que compra, y los hijos de uno quieren de todo, ¿verdad? Después llegan enfermos del estómago, pero quieren de todo. Pero eso es algo normal, feria es feria. Pero qué triste cuando uno a veces ve al lado, hay niños que lo ven a uno de lejos, que quieren comprar, que quieren comer, no tienen el dinero. Miramos a las mamás y a veces criticamos a las mamás y decimos, bueno, esa mujer que busque trabajo. Pero a veces, mis estimados estudiantes, no se trata de que busquen trabajo, no encuentran. Si nosotros con estudio a veces nos cuesta encontrar, ¿verdad? Hay mucho papá irresponsable y mucha mamá. Fíjese que a veces criticamos a los varones y decimos, miren, los hombres son irresponsables, pero también nosotros mujeres somos irresponsables desde el momento en que nos ponemos a tener tanto hijo. Si no tenemos un estudio, no tenemos una preparación, vemos que la pareja es irresponsable. Entonces, cuando vemos esas situaciones, la canción, les decía a ustedes, un doble mensaje, ¿verdad? Mire, se termina agosto, llega septiembre, el mejor mes del año, y se nos va el año. Cuando sentimos ya va usted a los supermercados y ya encuentra arreglado de Navidad. El tiempo pasa muy rápido, jóvenes, aprovechenlo con su familia, amen a su familia, pero mire, también amen a esas pobre gente que usted mire en la calle. Hágase el propósito este año de poder regalar algo a una familia, poder regalar una canastita, poder regalar un juguete. A veces uno dice juguetes, ¿para qué si los niños necesitan comer? Es cierto, pero también los niños necesitan sentir bonito, un regalo, ¿verdad? Fíjese que nosotros las mujeres tenemos un montón de ropa y nos resultamos poniendo lo mismo, ¿verdad? Así nos pasa. ¿Y qué es lo cuando nos regalan algo? ¿Qué es lo que queremos? Que nos regalen ropa, que nos regalen zapatos, que nos regalen accesorios, cosas que ya tenemos. Imagínense esas criaturas que no tienen que, ¿verdad? Que nadie les celebra un cumpleaños. Es decir, que usted tiene la oportunidad, hágalo. Hágalo, por favor, va a ver cómo se va a sentir usted de bonito. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hemos ido avanzando. Para mí es importante que usted vaya analizando cada puntito que vamos viendo, en virtud de que cuando usted pronto le va a tocar el tema, el procesal laboral, es el próximo semestre, ¿verdad? Ya en el procesal laboral, pues definitivamente usted va a sentir, ya no le va a costar porque usted pues trae una base, maneja el código, y eso es algo que a algunos pues no les gusta, no nos gusta la lectura. Aparte de ello, también quiero que tome nota que el próximo año usted ya va a recibir sus clases de forma presencial. Fíjese que eso es lo único que me entristece, porque al ser presencial, para mí ya no sería, ya sería imposible llegar a Misco corriendo y salir corriendo en 10 minutos para la zona 12, ya no podría, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues que ahí van a hacer muchos cambios, o alguno de ustedes dirá, bueno, yo también estoy en la sección de Misco porque es virtual, pero a la hora de ser presencial, me quedo en la zona central. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque tiene usted que tomar en cuenta que los exámenes ya no van a ser de la misma manera, ya no se le va a facilitar, pero usted tiene la capacidad. Así es que por eso sé que con usted vamos bien, porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Así de que el día de hoy se dio cuenta que el tiempo avanzó demasiado rápido, y en virtud de ello es que usted está viendo que ya llegamos, ya estamos en los parciales. Cuando usted abra los ojos otra vez, se va a dar cuenta que ya estamos en los segundos parciales. Y cuando
Solo han pasado como 2 semanas, ¿verdad, jóvenes? Y ya decimos que ya vamos a los finales. Así de que hoy, miércoles 17, vamos a continuar con la forma de normación colectiva. ¿De qué se trata este tema? Vamos a hablar del contrato colectivo de trabajo, el pacto colectivo de condición de trabajo, el reglamento que es obligatorio en el interior de trabajo, esa sentencia colectiva y las bases convencionales plurales de trabajo que nosotros vamos a ir conociendo. Cuando usted vea el contenido, este contenido, mire, vamos llegando por el 200 algo y nos vamos a regresar casi al inicio. ¿Por qué será así? Pues así está el programa para que usted tenga idea, bueno, ¿y por qué tengo que ver yo el pacto colectivo? ¿Sobre qué se trata? Cuando hablamos de pacto colectivo es porque obviamente ya se formó un sindicato, usted ya tiene la base, ya tiene una acta constitutiva, entonces ahora vamos, bueno, ya tenemos un sindicato, que como ya tenemos personalidad jurídica, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pedir? Voy a vender a mi gente, me voy a entregar a mis compañeros que tanto se esforzaron, ya tenemos la cantidad que requiere la ley. Entonces ahora, por eso es que el tema de hoy es para ir avanzando y que usted vaya conociendo, no para que meterle la idea. Mire, la idea de un sindicato no es mala. La canción que le ponía al inicio era para hacer un poco de conciencia. Algunos vi yo que la estaban observando, otras tal vez no la observaron, pero le pusieron atención. Pero mire, cuando uno mira esa tristeza de gente, tanta injusticia que se vive, peleemos contra el hambre, mire, son cosas tan difíciles. ¿Y de qué se deriva tanta pobreza? De una falta de trabajo. ¿De qué se deriva que las niñas resulten embarazadas a los 9, 10, 11 años? De hombres que no tienen trabajo, de mujeres que dejan a sus hijas y se van a trabajar todo el día. Las niñas resultan embarazadas, pues obviamente muy jovencitas, se van llenando de hijos, no hay una mamá que le diga, mira, mija, pues te resultaste embarazada, te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Las mamás creemos o las mujeres creemos que cuando nos pasa una cosa así, ya no nos va a pasar nada y que nos van a volver a enamorar y que no vamos a caer mentira. Una vez nosotros sentimos el sentimiento, el cariño, una palabra bonita, ¿qué es lo que sucede? Pues lo único que sí es sentir una emoción y otra vez embarazo. Y creo que la segunda y las subsiguientes, allí ya no hay emoción, allá no hay cariño. A veces hay violaciones. Entonces, pero es derivado de que si nosotros tuviéramos mire, ese conocimiento de que vamos a hacer un contrato colectivo de trabajo, que vamos a tener ese conocimiento del pacto colectivo de trabajo, que hay que haber un reglamento. Sí, licenciada, pero para que yo me meta en eso debo tener un empleo. Sí, tiene que tener un empleo, pero usted no lo tiene. Entonces, por eso es que vamos viendo cada uno de ellos, porque yo no sé si entre mis estudiantes hay un secretario de un sindicato, o piensa hacerlo, o está pasando momentos difíciles, ¿verdad? No lo sé, pero usted sí lo sabe. O también está viendo que están pasando cosas diferentes a las que nosotros explicamos y usted dice, no, entonces por aquí no es la cosa, ¿verdad? Entonces, pues por eso es que vamos a ir cada vez aprendiendo. Sí, por allí alguien levantó la manita o se le levantó. Se le levantó. Bueno, cuando hemos estado hablando todos estos días, ¿verdad? De la forma, de la Constitución, de los estatutos. Ahora cuando nosotros pensamos y decimos a lanzar una vez la mirada hacia los temas anteriores, o para qué nos vamos a ir a los temas jóvenes cuando vemos la realidad sobre ese derecho colectivo del trabajo. Encontramos, mire, diferentes situaciones, una trilogía, ¿verdad? De instituciones. Encontramos un sindicato, encontramos una huelga, encontramos un paro. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Ya despacio en el próximo semestre, en la próxima, cuando regresemos para el próximo parcial. Entonces, lo vamos a ver esto despacio porque no los quiero saturar y dárselo así a la carrera para que vaya dentro del programa y que usted medio lo asimile. No, vamos a hablar de la huelga y el paro después para que a usted lo asimile de mejor manera y no se lo voy a meter ahorita y se lo doy y le voy a preguntar y usted no lo va a absorber como debe de ser. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y le comentaba hace un momento, ¿verdad? Que en esa trilogía jerárquica que nosotros vamos a conocer en las instituciones que va de la base, que es la sindicalización,
¿verdad? Esa sindicación que nosotros hemos hablado encuentra su grado, ¿verdad? Su segundo, como es la huelga. Y entonces, ¿por qué? Porque eso viene derivado de las convenciones colectivas, que son esa institución suprema del derecho colectivo, porque son el recipiente, el lugar que contiene las condiciones de prestación de los servicios, ¿verdad? Y eso va inmerso en ese movimiento obrero del derecho del trabajo. La palabra obrera casi no se usa, pero póngase a pensar usted es un obrero. Ah, no sé, sí somos obreros. Nosotros estamos esperando fin de mes para sobrevivir. Usted no dice, bueno, si quiere que me paguen, sino que me paguen cuando ellos quieran. Yo al fin y al cabo ni reviso mi cuenta, no. Bueno, por lo menos yo sí estoy esperando fin de mes que me llegue mi salario, porque yo vivo de mi salario. Y si usted no vive su salario, pues bendito sea Dios, puede ser que tenga otro negocio o qué sé yo. O sus papás le dan, pero hay alguien que sí lo espera. Entonces, cuando hablamos de esas instituciones, de ese movimiento obrero del derecho al trabajo, cuando ya se han formado estas convenciones colectivas que vienen de esa fuente formal, autónoma del derecho al trabajo, que fueron de los principios que vimos, y si bien es cierto que sus dos bases, la sindicación y la huelga, ¿verdad? Estas son promotoras del derecho de trabajo, colectivo e individual, porque cuando usted está en un sindicato, toma la decisión usted, nadie lo presiona. ¿Por qué? Porque usted está buscando una ayuda, pero que sea colectiva, pero para sus intereses personales, porque usted no va a decir, bueno, como a mí me van a dar de descanso un puente, porque así lo establecieron en el pacto colectivo de trabajo, pues entonces yo le voy a dar al dirigente, al secretario. No, no lo hace. Es para ayuda suya. Porque también, ¿verdad? Estas convenciones constituyen la finalidad suprema de que el empleado esté bien, de que el trabajador se sienta cómodo, de tal suerte que si faltan o cuando hay sistemas opresivos en los lugares, en las instituciones, en las empresas, pues las van a prohibir, ¿verdad? Y entonces la sindicación y la huelga pierde su ruta, ya no continúa porque hay una persona, hay un dirigente, hay un secretario, hay alguien que pues provocó, pero luego lo manda a llamar el jefe y le dice, bueno, mira, yo quisiera saber cuál es tu disponibilidad. Entonces ahí es donde pierde su ruta, ahí es donde usted se da cuenta que a veces los sindicatos no funcionan. Entonces cuando hablamos de este contrato colectivo, acuérdense que un contrato es un vínculo entre dos personas, pero cuando hablamos de este contrato colectivo, es el que se celebra entre uno o varios sindicatos. Fíjese, uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, en virtud del cual el sindicato o sindicato de trabajadores se va a comprometer y va a quedar bajo la responsabilidad a que algunos o todos sus miembros van a ejecutar labores determinadas. ¿De qué forma? Mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente por cada uno de estos y percibida en la misma forma. Esto lo va a encontrar regulado, que era lo que le decía hace un momento, del artículo 38 al 48. Bueno, pero si ya íbamos por el 200 algo, miren, nos regresamos. Sí, dígame, Esvin. Esvin, vi que levantó su manita. Levantó una mano, licenciado, por error. Ah, bueno, no hay problema. Entonces hablamos de este contrato colectivo, que es aquel que se celebra por uno o varios patronos o una asociación patronal y un grupo de asociaciones. Ese es el contrato colectivo, porque estamos hablando colectividad de muchos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fijar las condiciones de prestación de los servicios. Y eso deben observarse en la celebración de los contratos individuales de trabajo. O sea, que lo vamos a hacer en una colectividad, pero a la hora de que se va a formalizar un contrato, lo van a ver en la celebración de los contratos individuales. Por eso el Código de Trabajo faculta que los patronos contraten el servicio que va a prestar el trabajador, no únicamente en forma individual, sino que también colectivamente. En otros lugares, en otros países, porque ya hemos visto que el sindicato no se le ocurrió a los guatemaltecos, no. Eso trae años de existir. ¿Por qué? Porque siempre hubieron, siempre ha habido y va a haber hasta el final de nuestros días gente
que le decimos nosotros así en buen chapín, conchuda, decimos nosotros. No, no es conchuda. Lo que pasa es que gente que siempre va a aprovecharse de la bondad de los demás, personas, usted se ha dado cuenta, mientras que usted ahorra, mientras que usted trabaja, mientras que usted hace 1000 cosas, ¿verdad? 1000 cosas para mejorar su vida, y se va a la feria y se va a gastar y a tarjetazo y dijo, pues es una vez al año y a fin de mes me emparejo. No se va a emparejar, mentira, usted gastó más de la cuenta, eso no es cierto, va a llevar esa deuda, mire, por lo menos hasta que va a decir, ¿saben qué? Con el aguinaldo voy a terminar de pagar la tarjeta porque me excedí. Ellos están trabajando, los patronos están trabajando, ellos no descansan. Nosotros somos, los pobres somos los que descansamos, ellos no. Ellos quisieran estar día y noche, van para allá, pero piense usted en una situación de una colectividad de trabajo. ¿Por qué estamos haciendo un contrato colectivo de trabajo? Porque quiero mejoras. El patrón no quiere sus mejoras. Le va a dar, le va a ayudar, le va a consentir a usted en determinado momento, pero le va a exigir de otra forma. Por eso es que usted se da cuenta que cuando nos dan el bono, el aguinaldo, ¿qué sucede? Sacan muchas promociones, porque los patronos quieren recuperar ese dinero que nos dieron. Ese no se puede quedar en su bolsa. Contados serán aquellos que dicen, no, yo lo voy a guardar. Pero la mayoría no lo hacemos. Entonces, por eso se establece, y le decía que cuando nosotros hablamos de esa sindicación, en otros países como México, ¿verdad? Que estamos un poquito sentidos con México ahorita por el chanchuy que le hicieron a nuestro compatriota Nelson, ¿verdad? Usted, qué cosa, mire lo que sucede. Entonces, México, que está tan cercano, mire, hubiera ganado el mexicano, todavía me pasaría a mí, pero ay Dios, ahí un día esto le voy a cantar como canta la Cecia y va a ver usted, va a decir, ganaba la liga mejor, va a decir usted. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que en otros países como México es muy usual la contratación colectiva. Aquí en el Guatemala no. Se dan casos muy aislados, pero sí sucede. Pero en México sí se dan contrataciones colectivas. Se cree que por la mentalidad semifeudal que priva en las empresas que no aceptan la organización de trabajadores, tienen ese temor, tienen ese pánico. Por eso el artículo 38 del Código de Trabajo establece contrato colectivo de trabajo. Aquí lo vamos a ver, lo vamos a establecer aquí, ¿verdad? Tenemos cuando nosotros vemos, existen este tipo de celebraciones. Usted vaya al 38, usted lo va a encontrar ahí, que el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad. Entonces, ahí lo va a encontrar usted. Y esto, todo lo relacionado al contrato colectivo de trabajo, pues usted ya sabe que lo encuentra debidamente regulado en el Código de Trabajo, que es el decreto 1441 del 38 al 48, para que usted, pues, lo vea. Pero ¿de qué forma nosotros se va a celebrar? Lo vamos a celebrar por escrito en 3 ejemplares. De esos 3 ejemplares que se van a dar, uno para cada parte y uno para la Inspección General de Trabajo. Aquí se va a encargar, aquí hay un encargado que él es el que se compromete, ¿verdad? Él se compromete y dice, bueno, yo voy a quedarme con uno y lo voy a entregar, porque él tiene que entregar al encargado para que la lleve a la Inspección General de Trabajo y que se enteren qué fue lo que celebraron, que se enteren por qué lo celebraron. Entonces, cuando se celebra, pues son 3 ejemplares, uno para cada parte, ¿verdad? Para ellos, uno para los trabajadores, uno para los patronos, y el otro, el que le queda al patrón, está obligado a entregar a la Inspección General de Trabajo y decirle, mire, de conformidad al artículo 39, dice, mire, aquí está el suyo. ¿verdad? Y con la acreditación de la personería de los sindicatos contratantes. Entonces, los representantes del sindicato o los sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo. Si no,
como diría aquel chiste, nanay, nanay, ¿verdad? Entonces tenemos la forma de celebración y tome nota que va a ser siempre por escrito. Todo es por escrito. Aun cuando usted celebre todo lo que usted celebre, mire, aunque sea entre estudiantes, escríbalo. Mándelo por correo, porque ¿qué sucede cuando usted hace alguna negociación o hace cualquier cosa? Lo manda, entonces la gente lo elimina. Y usted lo puede eliminar. Mándelo por correo. Mira, te lo mandé a tu correo, pero ¿por qué no a mi WhatsApp? Es más rápido. ¿Sabe por qué? Cuando son cuestiones muy delicadas, envíelo a correo, eso le va a quedar ahí guardado. También en el WhatsApp, sí, pero le van a robar su teléfono y se va a dar cuenta que no valía la pena que lo tuviera así, ipso facto, ¿verdad? Entonces, la acreditación, aquí tenemos, mire, la acreditación de la personería de los sindicatos contratantes. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de certificación, donde va a constar la inscripción legal. Ya esto lo vimos, ya esto lo estuvimos viendo, lo que deberá ser extendida ¿por quién? Por la Inspección General de Trabajo. O, en su defecto, una copia legalizada del acuerdo que ordenó la inscripción y también el acta de la asamblea. Porque ahí se acuerda que ahí lo acordaron, ahí lo eligieron, para esas son las reuniones extraordinarias. Y respecto a la parte empleadora, no sindicalizados deben acreditar su representación conforme al derecho común. Entonces, vea usted la importancia que tiene de acreditarlo. Cuando hablamos de ese derecho común, cuando se dice ese derecho común, ¿verdad? Porque le dice que lo establece, que respecto a la parte empleadora, de no sindicalizados deben acreditar su representación conforme al derecho común. Artículo 41. Vaya y vaya subrayándolo, vaya tomando nota. ¿Qué es el derecho común? El derecho común, este es el que se aplica en todas las materias de derecho privado que no tengan una regulación especial de carácter legal. Entonces, de esa forma lo van a hacer. Entonces ya vamos a buscar si es mercantil, si es laboral, cómo lo vamos a acreditar, con la certificación de nacimiento, con un DPI, qué sé yo. Usted va a buscar la manera de poderse acreditar, pero por eso le establece, vaya al artículo 41, allí encuentra usted ese fundamento para que usted pues vaya tomando nota. Leonel, tiene su mano levantada, dígame. Señorita, no la molesto si pudiera usted repetir. Fíjese que yo entré como 14 minutos después de que usted inició. ¿Puede repetir el qué? Solo repetir la información. No, solo la información que dio acerca de... De todas maneras, esto queda ahí en clase, Leonel, ahí lo puede revisar usted. Pero, ¿está en sonido también está o solo es lectura? No, solo la lectura, porque si yo le repito ahorita la clase, no me acuerdo ni lo que le dije No, al inicio, entonces... Lo único que yo quiero hacer es una pregunta, si fuera tan fina. ¿Hasta qué clase, digamos, ahorita estamos viendo la 9ª clase, ¿hasta qué clase va a entrar el primer parcial? Hasta el viernes, ¿hasta el día de hoy? la clase del viernes. Esta que viene. Y lo del día de hoy. Sí. Porque yo estaba oyendo que usted dijo que no nos iba a saturar, ¿verdad? Pero no le entendí ahí, porque si no nos va a saturar con el contrato colectivo de trabajo y nos va a dar todavía más el viernes. No, eso fue lo que no entendí, disculpe. No tenga pena. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Con la acreditación. Y el otro punto sería ya el pacto. Hace un momento hablamos del contrato, ¿verdad? Estábamos ante el contrato. Eran los contratos colectivos que se dan, ¿verdad? Dentro de la misma empresa, cuando hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, y esto lo lleva a ser un contrato. Sin embargo, acuérdense, hablábamos hace un momento, las condiciones de un contrato colectivo, ¿verdad? Tiene ventajas. ¿Para quiénes? Para sus trabajadores, porque ya no es la idea de uno, es la idea de muchos. Entonces, sí existe, cuando hablamos de esos contratos colectivos para un sector, que es para un sector, un grupo distinto de trabajadores,
deben aplicarse a esto siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Ese es un requisito, eso está en el artículo 42, este es un requisito, ¿verdad? Entonces, una vez ellos pues han visto este contrato, lo han firmado, ¿verdad? Entonces, pasamos a lo que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El pacto es un pacto que hacemos usted y yo y platicamos. Entonces, ese es un pacto. Pero cuando hablamos del pacto colectivo de condiciones de trabajo, es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patronos. Entonces, vemos aquí, solo déjeme que por ahí tienen un micrófono encendido. Por favor, si pudieran apagar su micrófono. Gracias. Gracias. Entonces, mire, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de, fíjese bien, licenciada, parece lo mismo, sí, pero ve aquí, mire, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajador debe prestarse y a las demás materias relativas. Aquí van a reglamentar ya las condiciones. Vea la diferencia entre el contrato. Entonces, reglamentar las condiciones en que el trabajador deba prestarse a las demás materias relativas a este. Entonces, el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Bueno, esta sería la definición. Cuando nosotros ya pensamos, hablamos de ese pacto colectivo, ¿verdad?, que es el que se va a celebrar entre varios patronos, es lo mismo, porque acuérdense que primero se tuvo que haber hecho un contrato. Entonces, como ya tenemos un contrato, bueno, entonces ahora hablemos del pacto. ¿Cómo vamos a pactar? Ese es ese que vamos a celebrar entre los mismos, pero ahora lo vamos a reglamentar, porque ese es el objeto, reglamentar las condiciones en el que el trabajo deba prestarse. Y aquí van a hablar de tratado, de convenios, de pactos. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de los antecedentes del contrato colectivo, lo vamos a resumir en ese apartado, ¿verdad?, del pacto colectivo. Previo a ello, para que usted tenga una comunicación, para que usted tenga un salario, para que usted tenga una prestación, primero debe firmar contrato en un lugar. Una vez firma contrato, bueno, entonces ahora miren, estas son las reglas, estas son el reglamento, esto es lo que usted va a hacer, estos van a ser sus términos. Así sucede también aquí. Primero se hizo un contrato y ahora vamos a hacer el famoso pacto colectivo. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de ese pacto vamos a pactar, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a decir, bueno, el pacto colectivo, si usted lo va a ver en una definición legal, está en el 49. Se va a celebrar. Sí, pero es un pacto, pero vamos a reglamentar qué es lo que nos conviene, qué es lo que nosotros necesitamos o queremos hacer con ese pacto colectivo. No es solo que a nosotros se nos ocurra, mire, ¿será que podemos hacer esto? No, señor, usted tiene que llevar ya pensado y por eso les decía, si alguno de ustedes en algún momento lo llaman como asesor, claro, usted no tiene la facultad, porque no es abogado, pero sí puede opinar. Miren ustedes, yo creo que aquí estamos fallando. ¿Por qué? Porque usted ya va a tener ese conocimiento cuando hable de ese pacto colectivo, ¿verdad? Entonces usted ya va a tener ese conocimiento que se trata. Si bien es cierto, va a ponerse de acuerdo, va a regular. Entonces el pacto colectivo, esas condiciones de trabajo, tiene carácter de ley profesional. ¿Por qué? Porque a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o los colectivos existentes, ¿verdad?, de las industrias, de las regiones, y tiene que aplicar las disposiciones que va a encontrar del artículo 45 al 52, creo que le coloqué. Entonces, son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo, donde va a ser compatible por la naturaleza
que representa, por la naturaleza que vive. Recuérdense que sus gestiones tienen que ser parecidas para que se pueda dar ese pacto colectivo. Entonces usted ya negocia, porque así se dice, se negocia, se platica y se dice, mire, estamos de acuerdo, vamos a convenir en esto, vamos a convenir en lo otro. Eso no es fácil. Por eso es que los pactos con los sindicatos llegan a tener tanto poder dentro de una empresa y en las instituciones es donde mejor se ha visto, porque no crean, la gente que está allí no es cualquier gente, son muy inteligentes y por la inteligencia es que a veces han provocado mucho descontento entre los patrones. Dígame, Héctor Danilo. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Una pregunta. El contrato es para trabajo por remuneración. El pacto es condiciones de trabajo. Mi pregunta es... Sí, porque el contrato, como usted lo dijo, es el que se va a celebrar, pero como usted dijo, donde ellos se van a comprometer bajo su responsabilidad de los trabajadores. O sea, es un compromiso, ese es el contrato. Ahora el pacto, pues, ya usted ya lo estableció ahí muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿los dos son cambiantes en algún momento o solo uno de los dos? Digamos, desde el momento que se firma, si más adelante quiere cambiarse algunas condiciones de trabajo en el pacto, ¿se puede realizar? Sí, se puede realizar. Y en el contrato también pueden haber cambios cuando se celebra o queda establecido una sola vez hasta que se disuelva. Gracias, licenciada. No, en el contrato no, porque acuérdese que ahí en el contrato veíamos hace un momento, ¿recuerda usted? Mire, ahí se celebra, entonces ahí se lleva una copia. Bueno, y entonces aquí, como ya lo celebramos, entonces no puede usted estarlo cambiando. En el pacto sí usted remueve, esto me gusta, lo quito. Claro, una vez establecido, se puede solicitar, pero eso es como cuando usted hace una sociedad anónima, la sociedad anónima le quita y le pone, no se tiene que establecer porque todo esto ocasiona gasto. Entonces aquí en la forma de celebración existen esos ejemplares. Por eso es que se requiere, tal vez no formalidad, sino que yo le llamaría seriedad, fíjese, porque acuérdese que le queda uno a cada parte y el otro va a la inspección y entonces de pronto dice usted, no, fíjese que siempre no. Sí puede haber. Comprendo ese punto. Entonces quiere significar que no son iguales, ¿verdad? Porque uno es la contratación de mano de obra por remuneración y el otro es condiciones de trabajo. Entonces no son iguales, como usted dijo, ¿verdad? Es que es lo mismo, pero... No, yo dije es lo mismo el inicio. No. Permítame, ahí sí me comprendió mal. No, yo dije es lo mismo en virtud, le voy a decir de cuál. Aquí es el contrato. Mire, aquí dice el contrato colectivo de trabajo que se celebra entre uno o varios sindicatos. Esto es lo mismo. Hasta aquí es lo mismo. Eso fue lo que les dije yo. El contrato colectivo de trabajo es lo mismo. Pero aquí, mire, aquí donde dice, y aquí ya cambia, bajo su responsabilidad. O sea, es lo mismo el párrafo. Bajo su responsabilidad, que algunos se comprometen, bajo su responsabilidad, que a trabajar. Este es el contrato colectivo. Entonces, creo que ahí fue donde no me comprendió, ¿verdad? O yo no me supe explicar y cuando vemos el pacto colectivo, usted va a ver lo mismo otra vez. Es el pacto colectivo entre uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de reglamentar. Aquí dice el énfasis, mire, reglamentar las condiciones en que el trabajador debe prestarse. Correcto, entonces lo único que es lo mismo es el primer párrafo. Porque exactamente, cambia la redacción de uno y otro. Ah, ya, gracias. Sí, yo creo que yo no me expliqué bien o usted no me comprendió las dos cosas, ¿verdad, Héctor? Pero no, el primer párrafo es lo mismo. O todas las anteriores, ¿verdad, Lisa? Gracias. Sí, exacto, así es. Nelson, tiene su mano levantada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Nelson. Solo con el único fin de compartirle a los compañeros algo de la forma como se articula un pacto colectivo, por decirle así. Yo trabajo para una empresa donde tenemos sindicato y solo le voy a dar lectura a dos artículos nada más, solo para que los compañeros ya tengan una mayor, para ampliar más lo que usted nos está explicando.
Sí, muchas gracias, Nelson. Nosotros tenemos acá el artículo 2 del pacto colectivo de nosotros, dice propósito del pacto. El propósito del presente pacto es el de fomentar los intereses mutuos de las partes con el objeto de obtener la mayor eficiencia en el trabajo, la seguridad y el bienestar de los trabajadores de Embotelladora Central S.A. Ambas partes reconocen que sus relaciones deben regularse sobre los principios de armonía y respeto mutuo que permitan una operación segura, rentable y eficiente, así como la solución de los problemas laborales entre sus partes. El artículo 3, ley profesional. El presente pacto tiene carácter de ley profesional entre Embotelladora Central S.A. y sus trabajadores, y lo que se contratan posteriormente mediante contratos individuales o colectivos por tiempo indefinido, en la forma regulada en el mismo y con efecto en cualquier lugar de la República en donde Embotelladora Central S.A. tenga establecida o establezca en el futuro contrato, centros de trabajo según concesión otorgada por la compañía para la actividad propia de embotelladora. Esa es la forma como los pactos o como el pacto de nosotros está articulado, o es como nosotros lo tenemos en vigencia. Y este pacto se negocia cada 2 años según lo establece el decreto 1441. Solamente, licenciado. Gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias por el aporte, porque realmente, por eso les decía, sé que entre ustedes siempre hay gente, ¿verdad?, que lo maneja, ¿verdad? Y no es lo mismo que a veces lo manejemos nosotros así en teoría, como las personas que ya están inmersas en esa situación. Entonces, ahí vea usted, de eso se trata, de negociar, de buscar, de establecer acuerdos, ¿verdad? Entonces, continuamos con esto, que entre las características, si ustedes escucharon por ahí una palabrita que ya está plasmado en un documento de un sindicato real, entre las características, por ahí escucharon una palabra que la van a ver, ya la vieron ahorita. Dice que una de las características del pacto colectivo que solo puede celebrarlo un sindicato de trabajadores. Tiene carácter de ley profesional y las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley, o sea, tienen esa fuerza ley, ¿verdad? Y se extiende a todos los trabajadores de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, ¿tú estás en el sindicato? No. Ah, bueno, entonces a él no. Aquí lo gozamos todos. Lo gozan todos, sindicalizados, no sindicalizados. Entonces, vea usted la importancia que tiene, ¿verdad? Esas son características que tiene el pacto colectivo. Por eso nosotros cuando le decía, cuando usted piense en un pacto, piense en el pacto de cuando la gente se casa, ¿verdad? La gente hace un pacto, pero no saben, ¿verdad? No saben a lo que se meten, porque como ya escucharon un párrafo ahí, es un pacto colectivo de condiciones, ¿verdad? De condiciones de trabajo, y por eso tiene carácter de ley profesional. Y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos que ya son existentes o que luego se realicen en las empresas, ¿verdad? Puede ser que esa persona ya estaba y entonces surge el sindicato hoy. Ah, bueno, pero ¿qué sucede con los que llegan a trabajar en un mes? ¿Le va a aplicar? Sí, le va a aplicar, porque se van a adaptar a esos contratos individuales. Primero es una colectividad, ellos ya establecen ahí que para el bien, que para esto, que para el otro, pero no obstante a ello, lo van a hacer también, ¿verdad?, en todos los contratos individuales ya existentes y en los que se vayan a dar posteriormente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese contrato individual de trabajo, ¿verdad?, que hablamos al contrato o contrato colectivo de empresas, este pacto colectivo de industria o de pacto colectivo obligatorio que debe tenerse entre uno y otros existentes. Entonces existen ciertas diferencias que están determinadas por los alcances de tales instrumentos, ¿verdad?, de la ley específica que lo regula. Entonces ellos tienen sus bases. Fíjese que decía Nelson, artículo 2. Y usted fue corriendo y agarró el 1441, no, artículo 2 de su pacto, de su convenio, de lo que ellos han establecido. Entonces, la realidad
ya es otra. Por eso le decía, los que están, puede ser que usted esté sindicalizado, pero no ha tenido ese acercamiento. No ha tenido ese acercamiento y desconoce muchas cosas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los pactos colectivos? Aquí vemos nosotros, todos en la vida tienen una naturaleza, tienen un sui generis que se va a dar, por qué inicia, por qué se dio, a consecuencia de qué nacen las circunstancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa naturaleza jurídica, lo vimos en el primer semestre no, en el semestre anterior, cuando nosotros hablábamos de esa naturaleza que tienen, se establece. Fíjese que se establece que la naturaleza jurídica de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, de acuerdo a lo dicho por la Conferencia Internacional de la OIT, se establece que conforme al cuarto considerando literal E del Código, ¿verdad?, de Trabajo, esta institución, por su naturaleza jurídica, es de derecho público, tanto en la doctrina como en las diferentes legislaciones, ¿verdad? Entonces, vemos que el derecho colectivo de trabajo faculta a los trabajadores y a los patronos para organizarse e intervenir como grupo en la solución de ¿qué? De sus problemas económicos derivados de los contratos de trabajo, porque por eso es que nacen los sindicatos, por eso es que empiezan a buscar la manera ellos, ya que existe una norma que regula y que lo establece y que le da esa libertad. Entonces, nacen de esos contratos de trabajo, por lo que en razón de ella, pues la naturaleza jurídica, la ley de trabajo, fíjese que se puede decir que es doble, porque es un derecho frente al Estado y frente al empresario. Por eso es que el derecho de trabajo es un derecho público. Esta situación, al margen, porque existen muchas críticas y teorías, al margen de la crítica, se hace esa división del derecho en privado y público. Pero usted lo encuentra dilucidado o establecido o regulado en la literal ley del cuarto considerando. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, ahí no hay pierde alguno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es su naturaleza, que es de derecho público. A eso se refiere, esa es la naturaleza, eso lo vimos anteriormente, pero su naturaleza es de derecho público. Pregunta de examen, ¿cuál es la naturaleza? Derecho público. No es privado, no es triple, no, es de derecho público. Se tiene ese conocimiento, se tiene regulado en la Constitución sus derechos mínimos, se tiene regulado en los considerandos, se tiene regulado en cualquier parte del decreto. Y hay convenios, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante, esos convenios internacionales que apoyan. ¿Por qué han nacido todos estos convenios? Porque ha habido, si bien es cierto que tenemos esa facultad, esa libertad, esa pues facultad para que usted pueda decidirse integrarse en un sindicato y goza de esa inamovilidad, también es cierto que hay muchos que se ven atacados, hay muchos que se han visto afectados, logran sacar a una persona de una institución, nunca más va a conseguir trabajo. Ya no consigue. Por eso le he dicho yo a usted que a mí me gusta el tema, lo comparto, trato de explicarlo de la mejor manera que me sea posible para que usted me comprenda. Pero mi madre me decía, en tu vida te vayas a sindicalizar, porque eso es como que te pongas un tatuaje y ya nunca te lo vas a quitar. Y eso no está bien. Entonces, gracias a Dios, pues pasé ya mucho tiempo en mi trabajo y no tuve necesidad, no lo voy a hacer ahorita viejita. Pero eso no quiere decir que es malo. Yo no lo hago porque no me nació o porque no me vi en la necesidad. Porque si me hubiera visto en la necesidad, por supuesto que lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces, pero mire los consejos de la mamá por algo son. Esa es la naturaleza jurídica de los pactos colectivos. Entonces ya lo mismo que derecho público, para que usted no lo olvide. Ahora sí vamos a lo que es el reglamento interior, ¿verdad? Esto está regulado en el artículo 57. Ahí tenemos el reglamento interior del trabajo. ¿Qué es el reglamento interior? Es ese conjunto de normas elaboradas, fíjese bien, por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que afecten
con el simple y sencillo objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Entonces, no es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. No es necesario que le vaya a poner, mire, de conformidad al artículo 57. Puede hacerlo como así someramente, pero este es el reglamento interior de trabajo. Este es el reglamento que se debe tener. Por eso le decía yo, ¿para qué? Para que él, dice, él y todos los trabajadores tengan, mire, conocimiento. Porque el derecho positivo es, siguiendo esa corriente moderna, lo han nombrado como caso todas las legislaciones actuales y todas las que usted puede encontrar como un reglamento interior de trabajo. Entonces, la doctrina no se pone de acuerdo en relación a cuál es la denominación que corresponde a esta institución, si es reglamento interno, pero, o reglamento de casa, o pacto, no, es la ley, decreto 1441 lo establece como reglamento. Si usted va al 57, ahí va a encontrarme reglamentos interiores de trabajo, interiores, o reglamento interno de empresa. Entonces, allí está establecido. Ahí está establecido en el artículo 57 cuál es el objeto. Dice, precisar y regular las normas que se van a obligar él y los trabajadores. ¿Por qué? Para llevar una mejor armonía. Usted y yo tengo mis normas, yo tengo mi reglamento. Licenciada, nunca nos los ha enseñado. No, yo tengo mi norma de trabajo. A muchos de ustedes no les gusta, a muchos de ustedes se quejan, pero fíjese que no me siento mal porque a ustedes nada les gusta, nada les parece. Entonces, si un licenciado es bueno, que porque es tan bueno, que si este es malo, que porque es pura lata, que entonces a mí eso no me afecta porque como con ustedes nunca se queda bien, entonces ya no me afecta quitarme el sueño. Lo que yo trato es de hacer las cosas lo mejor que pueda, como a mí me gusta, ¿verdad? Fíjese que alguien me escribió por ahí, bueno, como es privado no lo van a ver, que no le gusta esta forma de presentación que tengo, que por qué no hago las diapositivas. Y fíjese que mejor no le contesté, ¿sabe por qué? Le iba a decir, porque a mí ya se me da la gana, por eso nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo yo que para ser diferente, porque yo tuve algunos estudiantes, y no le voy a poner la misma diapositiva del semestre pasado, ¿verdad? Esa LIC no tiene otra idea, van a decir, también me hubieran criticado los que estuvieron conmigo, y esa LIC que no puede encontrar otra diapositiva. Entonces, vea, es la forma en que vamos trabajando, cada quien tiene su forma de trabajo y cada quien tiene sus normas, así pasan los trabajos. Hay lugares que usted los desconoce, solo sabe que están. O cuando usted le dice, mire, usted los viernes no pueden ir de lona, ¿sabe qué decimos? ¿Y dónde dice? ¿Y quién lo dice? Entonces como usted no obedece, entonces ya Recursos Humanos le manda a usted un listado que usted no puede llegar escotado, que no puede llegar con tenis, que no puede llegar con playera, que no puede, y mil cosas. Pero ¿está establecido el reglamento? No, no tienen un reglamento. No todas las instituciones lo tienen, solo creería yo que las más grandes. Hay empresas que sí las tienen, lo han trabajado, y entonces, pero mire, el objeto, precisar y regular las normas a que obligadamente se debe sujetar a él. Mire, la palabra obligadamente se deben sujetar el patrono y los trabajadores. Entonces, ese sería el reglamento. Luego tenemos aquí, ya vamos a la sentencia colectiva de trabajo. Sentencia, usted ya esa palabra ya la va a escuchar en el próximo semestre, ¿verdad? Esta es una decisión legítima. Este es un fallo pronunciado por el juez, porque al juzgar, de acuerdo con su opinión, y que alcanza a cuántos se encuentran en las mismas condiciones, aun cuando no hayan participado directamente en el litigio, entonces él va a dar una sentencia, así se le llama eso. Entonces usted ya ve aquí que es la sentencia colectiva, constituye el fallo dictado por un juez competente para fijar normas generales de regulación de trabajo con efecto, por tanto, similar a las del pacto colectivo.
El diccionario, ¿verdad? Este señor Manuel Osorio, muy famoso, define la sentencia colectiva como el pronunciamiento judicial que en materia laboral se extiende a quienes no hayan sido partes activas en el juicio. Vea usted, entonces esa es la sentencia colectiva. Esa sentencia colectiva que se conoce, ya estamos hablando de sentenciar, porque es una decisión. ¿Y quién la va a legitimar? El pronunciamiento del juez. ¿Por qué? Porque él va a juzgar de acuerdo con su opinión. Y entonces se va a dar cuenta y que alcanza a cuantos se encuentren en esas condiciones, aun cuando no hayan participado directamente en el litigio. Entonces, esa decisión no basta para fijar la verdadera naturaleza de esa sentencia colectiva, porque en el derecho laboral, donde alcanza su expresión más completa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta que no somos solo los sindicalizados, no que son todos. Entonces, los efectos de esa cosa juzgada son más restringidos. Por eso en lo laboral, la sentencia colectiva constituye ese fallo dictado por el juez competente para fijar las normas generales de regulación del trabajo. Él las va a fijar. Entonces, vemos nosotros, esa sentencia colectiva es necesaria por el juez. No crea usted que a usted se la va a sacar de la manga, no. Él va a dar esa sentencia. Usted, por eso le decía, usted puede ser que esté aquí adentro como un sindicalizado o como un juez, ¿verdad? Porque por eso le dice esa sentencia colectiva que constituye el fallo que va a dictar el juez. Y esa sentencia colectiva, ¿verdad? También la puede dar un tribunal de arbitraje. Por eso se le conoce como un laudo arbitral, porque es ese fallo o la resolución que dictan en los juicios, ¿verdad? De árbitros o de amigables. Tal vez usted lo ha visto, a veces en los canales de televisión mexicana se ven mucho esos, ¿verdad? Que existen esos árbitros. Aquí también existen, pero es menos. No como se exponen en la televisión, pero sí se dan esos tribunales de arbitraje. Entonces se le llama ese laudo arbitral. ¿Por qué? Porque son juicios de árbitros amigables. Entonces son así como que sí se ponen de acuerdo para no ir más allá, entonces ellos lo denominan un laudo. Por eso el diccionario que le decía hace un momento de Ciencias Sociales y Jurídicas de Manuel Osorio lo va a definir así como el pronunciamiento judicial que en materia laboral se extiende a quienes no hayan sido partes activas en el juicio. Y el arbitraje en materia laboral es esa institución de derecho colectivo que lo va a convertir en un mecanismo alternativo para las partes. Van a tener esa facultad de poderlo hacer para esas controversias que se dan, porque ya está allí el compañero de ustedes. Él sabe que esto no es fácil, porque tiene que haber una resolución para todas esas controversias, sujetándose a sus pretensiones, sujetándose al tribunal arbitral, porque el fin es obtener un justiciero equilibrio entre los diversos factores de esta producción y lo va a armonizar entre los derechos del capital, o sea, el patrón, y del trabajo. ¿Cómo quedo bien yo con ellos? Para ello, ¿verdad? Porque no crea que todo lo que escriben y lo que piden se va a dar, no. Tiene que haber, ¿verdad? Esa flexibilidad. Por eso es que se habla de un juez. Sí, dígame, Héctor Danilo. Gracias, licenciada. ¿En qué momento se lleva a cabo esta sentencia? Disculpe si le pregunto, ¿esto es en el momento en que el pacto colectivo se lleva ante un juzgado por diferencias en el mismo o cómo es el asunto? Gracias, licenciada. No tenga pena. Vea, si nosotros vamos al artículo 58... Vamos a ver si es el 58. No es el 58. Vea, no tengo el artículo aquí. Entonces, vea, ¿en qué momento se lleva? Hay una homologación del reglamento interior del trabajo, ¿verdad? Lo vamos a ver así. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa sentencia colectiva, que es una decisión legítima,
pero es cuando ya se dan las controversias, están haciendo el pacto colectivo, no se pusieron de acuerdo. Entonces, al juzgar de acuerdo con su opinión, el juez, ¿verdad? El juez, el que va a alcanzar a cuántos se encuentran en las mismas condiciones, porque no todos participan, por eso le decía, no todos participan, hay unos que sí son participantes, otros no son participantes. Entonces, esta decisión, ¿verdad?, no basta solo para fijar la verdadera naturaleza de la sentencia colectiva, porque donde alcanza su expresión más completa. Entonces, los efectos de esta cosa juzgada, ¿verdad? Porque ya estamos en la sentencia, vamos a llevar esa sentencia colectiva cuando no nos pusimos de acuerdo, o lo vamos a llevar, lo que se lleva de copia es el contrato. El contrato si damos una parte, entonces sabemos que estamos trabajando un sindicato. Entonces, cuando ya se habla de esta sentencia colectiva es cuando no se pusieron de acuerdo. Nos vamos a alcanzar, lo vamos a llevar y él va a fallar en favor de lo que sí, en favor, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo su opinión, a su sana crítica razonada, a lo que él haya juzgado. Por eso es que le decía hace un momento que la finalidad es obtener un equilibrio entre estos factores que van a armonizar en el pacto colectivo, que van a armonizar los derechos del capital y del trabajo. Porque si no nos ponemos, usted puede decir, miren, el pacto pongamos esto, esto y esto, pero el patrón va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y yo quito esto, no. Entonces nos vamos para que sea una sentencia colectiva y entonces ahí a todos nos vamos a ajustar. El juez dijo que sí, acepta esto y esto no se acepta, esto sí, esto no. Entonces ahí ya se obtiene la finalidad, ¿verdad? De estar de acuerdo con lo que dice. Esto me parece, bueno, pero si el juez dice, no, fíjese que me parece que los jóvenes tomen el día viernes y entonces por si el descanso cae sábado, que descansen domingos y el cae lunes, una cosa así, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando ellos lo llevan, cuando no hay un acuerdo. Claro, todo debe ser aprobado, ¿verdad? Todo debe ser aprobado, por eso ustedes se dieron cuenta que les decía hace un momento que se debe establecer, se debe informar, estamos trabajando esto, se está haciendo esto, ya tenemos un contrato colectivo, estamos en un pacto colectivo, porque eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. En el momento que ellos dicen, bueno, ya estamos, no acordamos nosotros, vámonos para que sea la sentencia colectiva y ahí es donde ya vamos a ponernos de acuerdo. Ya no solo quedamos bien con uno ni con el otro, sino que ya será a través de ese fallo que el juez va a dictar para que podamos ya trabajar, para que podamos ya estar establecidos. Y entonces ahí se acabó, Héctor, la situación, ¿verdad? Tener la sentencia colectiva, porque ya tenemos el fallo dictado por el juez, un juez competente, que él es el que va a fijar esas normas generales de regulación de trabajo. Él es el que va a firmar esas normas generales de regulación de trabajo, similares a las del pacto colectivo, porque estamos hablando del reglamento interior, ¿verdad? Entonces, él va a fijar esa regulación de trabajo y que van a ser similares a las del pacto colectivo. Tenemos un pacto colectivo, solo que en este momento la sentencia colectiva estamos hablando de esa homologación que se da del reglamento interior, porque el Estado a través de la Inspección General del Trabajo debe dar su visto bueno al reglamento y entonces debe supervisar en el mismo que no se contradiga con el Código de Trabajo, que no se contradiga con la Constitución. Ya después de visado, debe darse a conocer a los trabajadores por medio de los carteles visibles que hablábamos la vez pasada, o se entregan folletos. Se imprimen esos folletos impresos con 15 días de anticipación a la fecha que va a comenzar a regir, ¿verdad? Entonces ya se tiene esa sentencia, ya se establece, porque ya tenemos conocimiento. Por eso el reglamento y todo esto debe ser parecido a lo que es el pacto colectivo, porque no vamos a poner en el pacto colectivo una cosa y en el reglamento va a ir otra. Entonces ahí los patronos y los trabajadores se tienen que sentar y poner de acuerdo y entonces ellos ya establecen lo que se puede y lo que no, pues como le decía hace un momento, ya será el juez el que lo determine y pues se tiene, en verdad, se tiene ya ese conocimiento y esa aceptación. Luego tenemos esas bases convencionales plurales de trabajo. Y cuando hablamos de esas bases convencionales,
me voy a ir un poquito así, ya tengo unos minutitos, son cualquier regulación de condiciones de trabajo o de otras cuestiones conexas convenidas entre un patrono o un grupo de patronos o una asociación patronal y los representantes de una agrupación meramente circunstancial de obreros, ¿verdad? Esas son las bases. Cualquier regulación que usted encuentre de condiciones de trabajo. Le doy rápido porque aquí tenemos. Entonces, aquí continuamos. La fuerza de las bases plurales proviene de la intervención del funcionario público, porque él la va a aprobar. El nexo de estos pactos colectivos se va a fundar en la calidad representativa de grupos y especialmente el trabajador organizado, no meramente reunido ni representado, solo por improvisados miembros del oficio de la profesión. Estas bases convencionales plurales de trabajo son las que en nuestro medio constituyen los convenios. Cuando hablamos de esa pluralidad, ¿verdad? Se lo dejé así un poquito extenso para que me lo comprenda y si no, el viernes lo vamos a repasar para poderlo explicar de mejor manera. Cuando nosotros hablamos de esa pluralidad, porque es una pluralidad, estamos hablando de eso, le decía, de esos convenios, ¿verdad? De esos convenios que nosotros conocemos y que los vamos a ver más adelante, el convenio 98, el convenio 89, a eso se refiere, a esa pluralidad. A esa pluralidad se refiere cuando habla de esa cantidad de convenios, ¿verdad? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Por eso le establece que este español, el GAIA, son las bases convencionales plurales de trabajo. Y va a ser cualquier regulación, cualquier condición de trabajo que le ayude, ¿verdad? Son los convenios, los pactos colectivos, todo lo que a usted se le venga a la mente. Entonces, ese nexo de los pactos colectivos se funda en la calidad representativa de los grupos. Y como se puede apreciar, esas bases convencionales plurales de trabajo son las que en nuestro medio constituyen los famosos convenios y debe tenerse presente que a los acuerdos escritos son normas reglamentarias de trabajo y que están relacionadas directamente con este. ¿Por qué? Porque para eso fueron creadas. Sin embargo, en la legislación guatemalteca va a constituir figuras distintas, que es necesario, ¿verdad?, tener ese conocimiento. Entre ellas, pues vamos a ver nosotros ya despacio cuáles son, tal vez no cada una de ellas, pero por lo menos las vamos a mencionar para que usted tenga ese conocimiento. Y el día viernes vamos a dar un repasito de la que son las bases plurales porque no le queda claro. Solo le voy a pedir de favor aquello, ¿verdad? El riesgo que se corre cuando usted entra tarde a la clase es que a veces se pierde un poquito el contexto. Entonces, por eso yo a veces le pongo a usted su cancioncita, su videíto, pero mientras ingresan. Pero, pues yo sí les suplicaría, ¿verdad? Que tengan ustedes ese cuidadito y que ingresemos en tiempo. Ingresemos en tiempo porque, pues a veces se nos va alguna información. Y como yo mi cabecita no tengo mi grabadora ahí, entonces que le repita lo mismo. Entonces alguien no me dijo eso anteriormente, me recordó cuando yo me examiné, mi examen técnico profesional, ¿verdad? Yo no me aprendo las cosas de memoria. Entonces, para que tengamos presente eso y ya sabemos cómo vamos a quedar para el día viernes y ya la próxima semana, pues nosotros ya tenemos los exámenes. Espero que vaya subrayando de igual manera. Como yo ya sé que son las últimas clases que tenemos previo al parcial, entonces ahí le dejé los artículos por aquellos que por trabajo ingresan tarde, ahí puede revisar y le puede dar lectura para que usted pueda repasar y no se le complica a la hora del examen. De todas maneras, recuerden ustedes que son 20 preguntitas que van a venir. El examen, vamos a ver para que ustedes, algunos ya se les ocurre ya no ingresar, ¿verdad? Entonces, creo que con ustedes el examen es a las 7 de la noche. Los exámenes se llevarán a cabo en forma virtual a las 19 horas. Así de que el examen de ustedes, para que tomen nota, es a las 7 de la noche y creo que sí es viernes. Sí, es viernes. Entonces, estamos bien porque va a ser en su horario de clase.
¿verdad? Entonces ahí no pasa nada con usted. Eso sí, por favor, no me va a decir, mi licenciada, me puede regresar el examen porque yo entré tarde. Usted va a tener el tiempo necesario para que pueda examinarse. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario derivado de eso. Ahí están. Esta clase no se la he puesto, pero sí le voy dejando a usted para que usted repase, por favor. Entonces, creo yo que con la clase del viernes estamos bien para su examen. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, dígame, Elmer. Solo darle gracias por su paciencia, licenciada, nada más. Viera que Dios me está formando. Muchas gracias a usted hoy, de verdad se lo agradezco. Los hermanos Lija. ¿Qué manda? Estos son los hermanos Lija, Leo. Sí. Sirven para pulirlo a uno, dicen. Cabal, así es, Elmer. Dígame, Juan José, gracias, Elmer, le agradezco mucho. Licenciada, solo para recordarle, algunos compañeros me parece que todavía no tienen el calendario. Está en la página de la facultad y ya tiene los primeros parciales, los segundos parciales y los finales. Ya está el calendario completo para que lo descarguen. Algunos tenían la duda, incluso algunos catedráticos en otros cursos, del horario del examen. Y aquí pues está claramente dicho, firmado por el decano, de que pues todos nuestros exámenes en la sección nocturna son a las 7 de la noche. Entonces, por si alguien no lo tiene, ya el calendario está completo. Primero, segundo parcial y examen final de los cursos de esta sección, licenciada. Solo para aporte para los compañeros, porque es que he estado escuchando y he visto en los grupos de WhatsApp de que preguntan mucho el asunto de los horarios y todo. Entonces, ahí están en la página para que los descarguen y pues los tengan impresos, ¿verdad? Solamente Muchas gracias, Juan José. La verdad que le agradezco mucho el aporte. Bueno, yo le digo la verdad, pues yo les dije todo, ¿verdad? Pero mejor si ustedes lo verifican, porque sé que siempre hay gente que está en descontento, pero como dijo Juan José, todos los exámenes son a las 19 y entonces ya quedamos claro cómo vamos a trabajar nosotros. Un día nada más nos vamos a ir y de ahí nos desaparecemos en virtud de que coinciden las fechas, ¿verdad? Así de que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga a todos, porque ahorita corro con el otro curso. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Todos compañeros, feliz noche. Feliz noche.